Bueno, primero decir que yo fui pastor 14 años de la Iglesia Cristo Vive. Ahora participo, colaboro en esta iglesia, pero debido a que tengo un ministerio de carácter nacional, pues no me dedico a pleno tiempo al pastorado, ¿no? Entonces, sigo teniendo corazón de pastor, ¿no? ¿Quién soy? Pues fíjate que a lo largo de los años yo he hecho muchas cosas. Y siempre he pensado, pues fui pastor y nunca me he sentido que tuviera, vamos a decir, que fuera un buen pastor. Siempre me he sentido que me faltaban cosas, como que al final era Dios quien me capacitaba para hacerlo, ¿no? Luego he estado muchos años y sigo como evangelista, pero también me siento un mal evangelista, ¿no? Es como que no, que yo me comparo a veces, ¿no? Con lo que veo en la Biblia y lo que veo que Dios está haciendo en otros lugares, ¿no? Y digo, bueno, pues me queda mucho, ¿no? Y al final digo, ¿yo quién soy? Y al final la conclusión a la que he llegado es que yo quiero ser un siervo de Jesús, ¿no? Y de hecho firmo todos mis emails, todas mis cartas con una frase que dice, sirviendo al Maestro. Ya le he dicho a mi mujer y a mis hijas que si algún día me ponen un epitafio, que se sea, sirviendo al Maestro, ¿no? Yo entiendo que esa es mi vida desde hace ya muchos años, que entendí que no había otra cosa mejor que podía hacer con mi tiempo y con mis fuerzas. Efectivamente, nací en Úbeda, mi padre era el pastor de la iglesia evangélica en Úbeda, una iglesia que es centenaria y una iglesia pequeña, y mi padre lo que hacía era un trabajo más bien rural, ¿no? Él atendía desde Úbeda a distintos pueblos de Jaén y desde niños hemos estado trabajando y colaborando con él, pues le acompañábamos, íbamos a los cultos con él, y yo recuerdo muy de pequeño, a lo mejor 6, 7 años, ir en la moto con él a visitar algunas iglesias en las que él hacía un estudio bíblico y demás, ¿no? A la vez que he vivido todo eso desde muy pequeñito, también es cierto que en algún aspecto me hizo ver no solamente, por un lado, la coherencia de mis padres, y esto lo empiezas a ver cuando llegas a la juventud, ¿no? Pero también ves que dentro del pueblo de Dios hay personas hipócritas, personas que están en la iglesia pero con muchos problemas de no haber y no vivir una vida auténtica del Evangelio, ¿no? Y entonces yo tuve mi época de rebeldía, ¿no? Tuve mi época de rebeldía en el sentido de que yo decía, bueno, yo no quiero ser uno como esos, ¿no? Y tuve mi proceso, ¿no? No puedo decir que fue algo simple, sencillo, más bien me costó el tomar decisiones en cuanto a dedicar mi vida a servir a Dios, ¿no? Más bien fue por una cuestión de entender el Evangelio. Con más o menos 13 años yo entendí que Jesús había muerto en mi lugar, y decidí aceptar su perdón, ¿no? Con lo cual a partir de ese momento yo nací de nuevo y comencé una relación personal con él. A partir de ahí pues yo ya no vivía lo que es mi fe por lo que me habían enseñado mis padres, ¿no? Porque yo desde pequeñito iba a la iglesia y cantaba canciones y tal, ¿no? Ya era una cosa más personal. Y a raíz de eso también empecé a leer la Biblia y poco a poco, ¿no? Entender que el amor de Dios de una manera más práctica y el amor de Dios para el mundo, no solo para mí, ¿no? Yo me acuerdo de niño que mi madre me decía, no os metáis a pastor, que se sufre mucho, decía mi madre, ¿no? Mi madre ahora es mi mayor fan, ¿no? Y es quien más me apoya, quien más ora por mí, ¿no? Pero claro, ella lo decía en momentos en los que pues te das cuenta de lo difícil que es. A veces también ellos, a nivel económico, por vivir por fe, tuvieron que desprenderse de nosotros unos años que estuvimos viviendo en un internado, es decir, que tuvieron que luchar mucho y sufrir mucho por el Evangelio, ¿no? Entonces ella pues expresaba así, no metáis a pastor, ¿no? Y de alguna manera eso sí que me marcó en el sentido de decir, pues yo si alguna vez sirvo a Jesús, no voy a ser pastor, ¿no? Pero una vez que comencé con un compromiso más directo en la iglesia, ¿no? Porque cuando tenía 17 años, yo con 14 empecé a tocar la guitarra, de modo que con 17 ya dirigía el coro de la iglesia, ya estaba metido dentro de lo que era el grupo de jóvenes en lo que era la organización de actividades, en campañas evangelísticas y demás. Pues yo ya me notaba que necesitaba también prepararme, así que me fui al seminario. Pero yo me fui al seminario con el propósito de no ser pastor. Y sí que es cierto que ese, digamos, temor, porque era un temor, ¿no?
me costó superarlo. Yo terminé el seminario y empecé a trabajar en Decisión, un poco también porque no me sentía capaz de poder servir a Jesús como pastor, ¿no? Pero a la vez muy atraído ya por los medios de comunicación. De hecho, yo en el último año de seminario, que siempre es un año complicado para todos los que hemos ido al seminario, de saber qué voy a hacer ahora, ¿no? Estuve un tiempo ayunando y orando, ¿no? Y el Señor puso en mi corazón una carga grande por los medios, aunque en aquella época prácticamente no había nada, ¿no? Estamos hablando del año 81, 82, el programa empieza en el año 85 en Televisión Española, pero yo como iba a soñar que algún día podría estar yo en la tele, vamos, era una cosa que yo la veía absolutamente lejos de mi horizonte, ¿no? Pero sí que tenía la carga, así que estudié acerca de lo que Dios estaba haciendo por medio de la radio. La verdad es que Dios usó la radio de una manera muy potente en España en los años, pues más a decir, 50 y 60. Y muchas iglesias, Radio Transmundial empezó a emitir primero desde Tánger y luego desde Montecarlo. Muchas personas conocieron a Jesús por medio de la radio. Así que bueno, eso fue un poco el inicio. Pero cuando empecé a trabajar aquí en Decisión en el año 86, pues me dedicaba pues a todo lo que se hacía aquí, que sobre todo era campañas de evangelización con películas. Las películas de Billy Graham. En aquella época esta oficina era la oficina de Billy Graham en España. Yo conecto con Decisión porque hay dos conexiones, ¿vale? La primera es que Juan Blake, que es el fundador de Decisión, está en la misma iglesia a la que yo asisto. Con lo cual, en todas las campañas que ellos organizan en el verano, invita a los jóvenes y yo voy como un joven más a las primeras campañas de evangelización que organiza Decisión por toda España, ¿no? De modo que ahí yo ya me siento muy conectado a lo que es la visión y el corazón de evangelizar España. Y voy a varias campañas, ¿vale? Y a la vez, por el mismo tiempo y de manera paralela, yo me enamoro de la que hoy en día es mi mujer, que es la hija de Juan Blake, ¿vale? Con lo cual hay una relación también sentimental, ¿no? Pero digamos que luego empiezo a trabajar con Decisión, porque Decisión, cuando yo termino el seminario, me dice que venga, porque ellos necesitan a alguien, ellos quieren desarrollar varios proyectos de comunicación, sobre todo en radio. Ya la asociación Billy Graham tenía un programa de radio muy famoso que se llamaba La Hora de Decisión y queríamos pasarlo a España, con lo cual yo vengo con esa idea, ¿no? De empezar a desarrollar todo lo que es la comunicación a través de radio en Decisión y para alcanzar España con el Evangelio. Pues fíjate que, y aquí tengo que dar todo el crédito a Juan Blake, nunca tuvimos un choque. Es increíble, ¿no? Porque él confiaba mucho en mí y me daba todo el campo que yo quería. Es decir, lo que yo proponía, él decía adelante, ¿no? Es la verdad que un regalo, ¿no? Tener a alguien así. Con lo cual, yo creo que no tanto aprendí mucho de él, evidentemente su pasión por los perdidos, su amor a España, su continuo sacrificio personal por la obra de Dios, su cuidado también de su familia y demás, es decir, que ahí había un sacrificio con equilibrio. Y yo aprendí mucho de él, pero yo creo que lo que más me contagió fue, digamos, la visión por los pueblos no alcanzados de España, ¿no? Y esos son datos muy simples que yo siempre los tengo ahí, ¿no? En España hay 8.000 pueblos y solo 800 tienen iglesia, es decir, quedan 7.000 y pico pueblos que no tienen iglesia y ¿quién los va a alcanzar, ¿no? Él siempre decía eso, ¿no? ¿A quién le toca ahora, no? Pero para mí era tan como audible de Isaías. Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo como Isaías de repente estoy diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y luego digo, pero espera Dios, ¿qué va a hacer un camionero como misionero? Y Dios me dio otro texto que había memorizado de Zacarías, dice, no por ejército, no por el poder, sino por mi espíritu, dice Dios. Vinieron primero
Vinieron primero los alemanes, misioneros, vinieron los ingleses, vinieron luego los americanos, ahora están viniendo también de Latinoamérica. Bueno, ¿a quién le toca alcanzar España, no? Y eso me desafió mucho. Entonces, él me contagió esa visión y yo dije, pues me toca a mí, yo soy español, me toca a mí, ¿no? Y sigo diciéndolo, me toca a mí. Bueno, yo conocí personalmente a Billy Graham en el año 83. En el año 83 hubo un congreso que él organizó en Ámsterdam y de hecho nosotros en Decisión fuimos los que llevamos a un grupo de españoles para ir allí. Yo era muy joven, yo tendría 23, 24 años, fui como voluntario para ayudar pues, a mover sillas y estas cosas, ¿no? Y el primer día antes del congreso, porque al congreso fueron pastores y yo estaba en aquella época estaba estudiando, todavía no era pastor, pero fui de voluntario y el primer día antes del congreso nos habló a los voluntarios, que éramos muchos. Y la verdad es que para mí fue impresionante porque, a ver, yo con mi arrogancia de la juventud pensaba que Billy Graham realmente era un producto de marketing americano. Yo digo, a este tío, a saber, si con todo el dinero que tienen detrás los americanos me lo están vendiendo como si fuera un figura y en realidad lo mismo es una persona más bien mediocre, ¿no? Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa al quedarme pasmado? Al escucharle hablar, tenía un carisma. Mira, se ponía delante de la plataforma y decía hola y tú realmente veías un hombre de Dios humilde, sencillo, pero a la vez que se apasionaba cuando hablaba de Jesús, ¿no? Y se me rompieron todos los esquemas, ¿no? Le di la mano después de aquella reunión, tuve la suerte de que se cruzó conmigo, no me he lavado esta mano todavía desde entonces. Pero sí que me impresionó mucho, ¿no? Me impresionó su autenticidad y su visión, ¿no? De soñar a lo grande. Este hombre siempre ha soñado en lo grande. No se conformaba con las cosas pequeñitas, aunque, digamos, él empezó desde pequeño, ¿no? Él, cuando conoces su historia te das cuenta que él nunca pretendió llegar a ser lo que llegó a ser, ¿no? La figura, digamos, más influyente en Estados Unidos por 20 años, que es poca cosa, ¿no? Pero eso fue producto de un proceso, ¿no? Y cuando empiezas a ver cómo él llegó a ese punto, pues él empezó en una iglesia pequeñita predicando y para él era suficiente, ¿no? Pero ahí Dios le fue llevando a más, ¿no? Para mí hay un lema en mi vida que lo tengo y que no es tanto de Billy Graham, es de la Biblia. Dice que el que es fiel en lo poco, Dios le da más, ¿no? Entonces, es un tema que lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida prácticamente de todos los grandes hombres de Dios que conozco. Si son fieles en lo poco, Dios les da más y Dios les va poniendo en más responsabilidad, ¿no? Y en el caso de Billy Graham, no solamente en Ámsterdam 86 llevamos más o menos 50 pastores de España, en Ámsterdam 80, he hecho 86, 83, luego 86 se repitió y llevamos casi 100. Y luego en el año 2000 también hubo un congreso donde él ya estaba muy mayor, pero también llevamos pastores de España. Y luego a lo largo de todos estos años hemos implementado mucho del material y sobre todo la visión de que la evangelización sea la prioridad en la vida del creyente y de la iglesia, ¿no? Y aquí seguimos, porque siempre es difícil. Es como que la evangelización parece una cosa que tienen que hacer especialistas, que tienen que hacerse de vez en cuando en un evento, mientras que la visión de la asociación Billy Graham es que es algo que debe suceder continuamente en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y además como la prioridad de la misión, ¿no? Y estamos intentando mantener esa visión y concienciar a nuestro pueblo de que sea así. Bueno, yo escribí este libro, yo voy a decir casi por casualidad. A mí me pidieron, dado que la gente sabía que yo había y he mantenido siempre una buena relación con Billy Graham. Por cierto, la oficina de Decisión en el año creo 92 dejó de ser la oficina de Billy Graham porque Billy Graham cerró todas sus oficinas internacionales. Él ya estaba jubilándose, era muy mayor y entonces decidieron cerrar, pero en ese momento Juan Blake, que era el fundador y era el obrero de Billy Graham en España, decidió, digamos, abandonar la asociación Billy Graham
comenzar su propia misión, Decisión España, y hacer este ministerio un ministerio autóctono nacional de España, ¿no? Pero bueno, yo ya había tenido mucha relación con todo lo que es la asociación Billy Graham y también mi propio interés por el personaje, con lo cual se iba a escribir un libro donde iban a haber pequeñas biografías de grandes pastores, obreros, bautistas. Billy Graham fue primero reconocido como y encomendado como pastor bautista. Me pidieron si yo podía escribirlo. 25 páginas. Y yo dije, bueno, 25 páginas, puedo. Así que me puse a investigar. Pero claro, prácticamente no había ni llegado a la conversión de Billy Graham y ya llevaba 30. Y le dije al editor, le dije, mira, esto va a ser imposible que yo te haga 25 páginas. Esto es mucho para... Y él me dijo, bueno, ¿y por qué no haces un libro? Y yo dije, ¿pero tú lo publicas? Y sí, sí. Sigue hasta donde llegues y haz un libro. Y bueno, me animó mucho y dije, pues tiro para adelante. Así que empecé a seguir investigando. De hecho, ya fue otra dimensión. Es decir, inicialmente yo pensaba coger 2 o 3 referencias, autobiografías y demás, y con eso hacer, pero ahí ya me compliqué un poco más, ¿no? De hecho, aproveché varias visitas que hice en Estados Unidos para ir al Billy Graham Center, donde tenían un montón de publicidad, sobre todo libros que había escrito su mujer, también Ruth Graham, y ver ya la figura de una dimensión ya no solamente de ministerio, sino también personal, familiar y demás. Y así salió el libro El Predicador, la biografía de Billy Graham, salió en el año 2011, creo. Bueno, Operación Niño de la Navidad es un ministerio que ya hace años que venía desarrollándose. Nosotros conocimos de él por la relación que tenemos con la asociación Billy Graham y también con Samaritan Purse, porque realmente la misma persona en los últimos años ha dirigido la asociación Billy Graham y Samaritan Purse, que es Franklin Graham. Y yo tenía una carga porque Decisión pudiera hacer algo que, además de lo que ya estaba haciendo, que sobre todo era la difusión de la palabra, del mensaje de Jesús y el Evangelio, pero desde el punto de vista de la verbalización del mensaje, hacer algo que fuera más allá de simplemente la verbalización, hacer algo más práctico, ¿no? Y a mí me parecía que las cajas de Operación Niño de la Navidad, ¿no? Cajas de zapatos donde metes regalos que luego se dan a niños necesitados del mundo, pues que encajaba perfectamente. Encajaba porque, por un lado, me permitía conectar con muchos donantes españoles que no iban a ser evangélicos y que yo iba a poder dar a la Iglesia la oportunidad de tender puentes, y está pasando, ¿no? Y estamos viendo que eso está funcionando de una manera maravillosa. Y por otro lado, me daba la oportunidad de extender el reino de Dios en lugares que de otro modo sería imposible. De hecho, historias, ¿no? Para mí, tal vez lo más difícil de Operación Niño de la Navidad ha sido cuando he tenido que ir a países donde no hay libertad religiosa, ¿no? Hemos ido, por ejemplo, muchos años y empezamos allí repartiendo cajitas entre los niños refugiados de guerra en el Sáhara, al sur de Argelia, ¿no? Argelia es un país musulmán, los campos de refugiados son niños musulmanes, donde no se les puede hablar de Jesús o predicar a Jesús, pero sí se les puede hablar de que Dios les ama, sí se les puede... si tú creas el contexto adecuado y ellos te preguntan, también puedes hablar de Jesús, ¿no? Pero sobre todo, cómo abrir puertas, ¿no? Cómo poder sembrar de un modo que las cajas te den oportunidades, ¿no? de hablar de Jesús y compartir el Evangelio. Realmente eso ha sido clave, las cajitas en estos lugares, ¿no? Ya estamos en varios países del norte de África haciéndolo, y lo mismo, está siendo un apoyo directo a la labor que están haciendo allí cooperantes, ¿no? Momentos difíciles, pues yo diría que cada vez que voy a estos lugares donde hay falta de libertad religiosa, yo siento la opresión espiritual que hay en estos lugares, ¿no? Y a veces no duermo por las noches, no digo que estoy de rodillas orando, ¿no? Pero sí estoy clamando a Dios, ¿no? Presión de la gente que está allí, que quiere quedarse en las cajitas, gente que no quiere que vayamos y que demos las cajitas a los niños como nosotros lo hacemos, que es de una manera en la que les hablamos a los niños. Es decir, hay mucha gente que le gustaría que fuéramos y diéramos las cajitas como si diéramos churros, ¿no?
pero nosotros hacemos una fiesta y en esa fiesta congregamos a todos los niños y cuando están todos los niños allí delante de nosotros les decimos que Dios les ama y que la evidencia de que Dios les ama es que alguien que no les conoce ha pensado en ellos y les manda un regalo. Y para eso, para los niños aplauden y viven una experiencia transformadora, que yo estoy seguro que es una semilla de amor que tiene que dar su fruto y lo va a dar, estoy seguro, en todos estos lugares, ¿no? De modo que, bueno, a veces vamos a sitios, yo por ejemplo recuerdo estar en una de las campañas que fuimos a distribuir y solemos ir una semana, bueno, el segundo día yo ya estaba con la diarrea del viajero, ¿no? Tenía una gastroenteritis terrible, porque en la casa donde estábamos era una casa donde no había absolutamente nada de higiene, nos quedamos a vivir con ellos, ¿no? Vivir en su contexto. Intentar hacer todo esto cuando estás mal físicamente es muy difícil, pero ahí ves también la gracia de Dios, ¿no? Como Él te sostiene, te da fuerzas, te ayuda, luego vas con un equipo que también funciona. Hay muchas historias, pero vamos, lo más poderoso siempre es ver el impacto que la caja hace en los niños, ¿no? Y cómo realmente Dios lo usa, ¿no? Cada cajita es una doble oportunidad del Evangelio, para el donante y para el que la recibe, y eso funciona. Pues mira, este es un tema que me encanta y me duele. Yo escribí un libro que se llama Manual de Medios de Comunicación para el líder cristiano, el pastor y el líder cristiano, precisamente por un lado, con el deseo de sentar, aunque no fuera una gran teología, pero sí una base teológica para entender cómo en la palabra de Dios, Dios usa distintos medios para comunicar su mensaje, ¿no? Y, por lo tanto, concienciar al liderazgo de la importancia de aprovechar todos los medios de comunicación para seguir compartiendo el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que muchas veces o no se le da importancia. Ejemplo, si tú haces un análisis de cuánto en el presupuesto de las iglesias, cuánto dinero se va a obra social y cuánto dinero se va a medios de comunicación. Bueno, yo te puedo decir que a las que yo conozco, gana por goleada la obra social, ¿vale? Para medios de comunicación casi no hay dinero porque eso se entiende como una cosa extra, como un adorno que se puede añadir si quieres o no, pero que no es parte esencial de la visión del liderazgo o de la visión y la misión de la iglesia. Cuando vemos en la Biblia que el mismo Dios le dice a varios de sus autores en la Biblia, escribe, ¿no? Con lo cual le está diciendo, tienes que utilizar un medio de comunicación que es la Escritura. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos santificado la Escritura. Si invertimos en regalar Biblias, sentimos que ese dinero está bien usado. Si invertimos en apoyar un programa de radio, pensamos que eso es superfluo. Y si falta dinero, nunca dejaremos de repartir Biblias, pero sí, a lo mejor lo de los medios, pues eso lo abandonamos, ¿no? Con lo cual, creo que hay una falta de visión en cuanto a la relevancia, la importancia de los medios para cumplir el llamado de Jesús, que es que este mensaje, que es un mensaje, debe ser anunciado a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, lo vamos a hacer de muchas maneras, pero si Dios nos ha dado el potencial de los medios, hay que aprovecharlos y hay que usarlos, ¿no? Un ejemplo también de que falta mucha visión en cuanto a esto es que hoy en día la mitad de las iglesias evangélicas de España no tienen página web, no tienen presencia en Internet. Y eso es terrible. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad, cuando quiere informarse hoy en día de cualquier cosa, un restaurante, un bar, un viaje, va a Internet, con lo cual somos invisibles para un porcentaje inmenso de la población española, porque no hemos tomado la responsabilidad de hacernos presentes en las redes, ¿no? Bueno, todo esto forma parte de esa necesidad de una revisión de nuestra estrategia, de nuestra misión, ¿no? Con lo cual yo, dado que he tenido la oportunidad y Dios me ha llamado y Dios me ha dado pues estos medios, ¿no?, para estar ahí trabajando, pues estoy intentándolo, ¿no? Cuando pusimos en marcha Radio Encuentro, por ejemplo, también lo hicimos porque lo que veíamos es que sí que a veces hay
iniciativas en los medios de comunicación, pero son iniciativas que se hacen de una manera muy improvisada, de una manera muy amateur, que yo no estoy en contra de lo amateur siempre que lo amateur busque la excelencia o busque hacer las cosas de una manera de calidad, ¿no? Sería triste ver en la Biblia faltas de ortografía, ¿no? Pues tampoco debemos de hacer un programa de radio, de televisión, de una manera poco profesional. Y de nuevo, profesional en el sentido de hacerlo con calidad, de esforzarnos por hacerlo bien, ¿no? Y cada medio tiene su lenguaje, ¿no? Cada medio tiene sus formas, con lo cual todo eso implica, pues, un esfuerzo. Entonces me preocupa que a veces pues no se han hecho esas cosas, digamos, no se han producido los programas de radio, de televisión o incluso de internet siguiendo unos criterios para darles la mayor calidad. Entonces yo espero no solamente que aumente la concienciación a nivel de liderazgo evangélico en España de la importancia, la relevancia y la necesidad de invertir en medios, sino también que una vez que lo hagamos con profesionalidad, o al menos con la mejor calidad a la que podemos llegar, que nos preparemos si no tenemos la capacidad y lo hagamos siempre lo mejor posible. Bueno, de hecho ya hay presencia en el metaverso, ¿no? Yo creo que esto, la única forma es creando equipos, es decir, el pastor evidentemente tiene que centrarse en lo que es su llamado, que es pues cuidar almas y predicar, enseñar y intentar que el evangelio pues siga creciendo, con lo cual yo entiendo que el pastor no tiene por qué ser un experto en todo, ¿no? Pero igual que el pastor tiene personas que le pueden ayudar enseñando a los niños, ¿no? Pues tiene a profesores de escuela dominical que enseñan a los niños, o tiene gente que colabora y ayuda en la obra social, debería él también, no dejarlo al azar y la casualidad, debería él también incentivar, animar y facilitar que precisamente estos jóvenes de la generación Z, que para ellos es muy fácil porque han nacido ya, son digitales por nacimiento, ¿no? Pues inspirarles a que esto también forma parte del llamado y de los dones de Dios, ¿no? Y crear equipos, además no solamente incitarles y decir, mira, y además te voy a dar el presupuesto, ¿qué puede costar esto? Pues la Iglesia va a invertir en esto porque esto forma parte de nuestra misión, ¿no? Entonces yo creo que la única forma es eso, por un lado, que él tenga la conciencia de que Dios está llamando y puede llamar a personas, que su ministerio se desarrolle en el mundo digital. Eso lo primero. Santificar lo digital, que creo que solo hemos santificado lo literario. Hay que santificar lo digital porque todo lo que el pueblo de Dios hace para honrarle y para servirle es santo, ¿vale? Es decir que, entonces, por un lado eso, y por otro lado incentivar y luego facilitar con recursos, ¿no? Porque claro, también esto cuesta, ¿no? Evidentemente, hoy en día, para hacer algo y hacerlo bien, vas a tener que poner algo de dinero. Entonces, si uno facilita, si da la visión, si inspira y anima y pone los recursos delante de la mesa, yo creo que esto se irá solucionando poco a poco. Pues no es fácil porque siempre implica un sacrificio personal a veces, ¿no? En el tema pastoral, por ejemplo, hubo un momento en que tuve que decidir dejar la iglesia para centrarme en lo que son los medios de comunicación y la evangelización. Fue más o menos 2 años de una crisis larga de orar y pensar, bueno, ¿qué hacemos? Y esto con mi esposa orando, ¿no? Siempre que hemos hecho un cambio en cuanto a rol o ministerio, ha sido conjuntamente en el sentido de orar juntos y ver a dónde nos llama el Señor, ¿no? Con lo cual, la oración para mí ha sido siempre el punto de partida, pero también el punto de desahogo, de poder decir, Señor, ¿qué hago? ¿No? Y llevar ahí mis cargas y mis frustraciones y todo, ¿no? Mi mejor terapia es la oración, con lo cual yo pienso que eso es una parte clave. La otra parte, cuando he tenido que elegir entre sacrificarme yo o sacrificar a mi mujer, a mis hijos, me sacrifico yo. Es decir, mientras el cuerpo me dé fuerzas, ¿no? Hay veces que ya el cuerpo no da, pero si tengo que dormir 2 horas, soy yo el que duerme 2 horas, para luego poder ir a llevar a mis hijas a un partido de baloncesto, porque a lo mejor por la noche llegué tardísimo a casa porque estuve en un hospital o en una reunión, ¿no? Pero intentar dar
prioridad a mi familia, eso ha sido una parte importantísima, pero para conseguirlo muchas veces ha tenido que haber un sacrificio grande por mi parte, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues Él me ha conservado las energías y la salud para hacer en muchas ocasiones, pues eso, ¿no? El poder estar en dos frentes, ¿no? Por ejemplo, he mencionado que dejé el pastoral para dedicarme a la labor como evangelista y en los medios, pero en ese momento la iglesia estaba viento en popa y a toda vela, es decir, la iglesia había crecido muchísimo, ya habíamos establecido otra iglesia que también estaba funcionando, teníamos un espíritu buenísimo, es decir, que todo apuntaba a que no había ninguna razón para que yo dejara la iglesia. De hecho, cuando le dije a los hermanos que me iba fue como un tsunami, ¿no? Entonces, pero sentíamos que Dios nos llamaba a tomar este paso. Fíjate que yo hasta perdí dinero en mi salario, porque la iglesia me pagaba bien, gracias a Dios, pero yo entré en un ministerio por fe que tenía que empezar a levantar mis fondos. De estar cómodamente 14 años recibiendo un salario, a empezar ahora diciendo, bueno, Señor, Dios proveerá, ¿no? Y lo ha hecho, pero son decisiones que uno también tiene que tomar para mantener ese equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que equilibrio y comodidad nunca van de la mano. Y yo nunca he sentido ni siento que haya podido estar cómodo en el sentido de que todo lo que estoy haciendo lo hago con tranquilidad o no sé. Siempre ha sido con un gran esfuerzo, con una gran dedicación, con un gran sacrificio, ejercitando la fe, ejercitando la oración y bueno, también buscando mis días de vacaciones y de descanso, es decir, que no es que me he matado, ¿no? Aquí estoy, gracias a Dios, ¿no? Bueno, siempre que vuelvo de estos lugares vuelvo con el corazón roto, porque por un lado sé que lo que hemos hecho ha sido muy positivo, ha sido de mucha bendición, pero la necesidad es tan grande que al final lo que haces parece una gota en el océano, ¿no? ¿Qué palabra de Dios? Bueno, pues que lo que nosotros hacemos no es una gota en el océano, es una gota en el reino de Dios, y que ese reino lo está construyendo Jesús, donde yo soy una parte de todo lo que Él está haciendo. Por lo tanto, me vengo con la fe y la confianza, ejercito la fe y la confianza de que es Jesús quien está haciendo la obra. Yo solo estoy haciendo a donde Él me ha llamado y a donde yo puedo. Es como los panes y los peces, siempre lo nuestro van a ser muy poquito, ¿no? Pero Él es el que lo multiplica, ¿no? Entonces, realmente es un ejercicio de confianza. Por otro lado, también un ejercicio de mantener activa la visión de que nos falta mucho por hacer, no podemos conformarnos. A veces pensamos, no, es que ya hemos hecho muchas cosas, no, es que no hemos hecho nada. La necesidad en el mundo, tanto material como espiritual, es tan grande, y más la espiritual que la material desde mi corazón, ¿no? Que es que casi no hacemos nada después de hacer todo lo que hacemos, ¿no? Con lo cual, el deseo de continuar sirviendo y ser eficientes en hacer un mayor servicio, alcanzar a más niños, poder llevar más bendición, ¿no? Entonces, luego también sentir que formamos parte de la iglesia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me ha bendecido cuando he viajado es ver la multiforme gracia de Dios, pero también cómo la iglesia, Dios la está usando para transformar el mundo. Que yo no creo que haya nada comparable a lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en el mundo. No hay nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que a veces nosotros solo vemos las cuatro paredes de nuestra iglesia y pensamos qué poquita cosa es, ¿no? Y nos pensamos que eso es todo, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Es decir, lo poquito que nosotros podamos hacer en nuestras cuatro paredes forma parte de un todo grande y estratégico que está trayendo bendición a las naciones, ¿no? Y también pienso que llegará el día en que estemos todos delante del trono. Y allí podremos ver que hay gente de todo pueblo, de toda nación. Y no sé, yo estoy con la ilusión de que a lo mejor me encuentre allí alguno de esos niños, ¿no? Que venga a decirme, Sí. José Pablo, tú trajiste las cajitas aquel día, y me dé un abrazo. Pues yo también me hace ilusión. Uno de los momentos más duros de nuestra vida y afectó al ministerio fue cuando mi esposa cayó enferma, ella se puso muy enferma
y eso afectó de una forma radical a la capacidad que teníamos para responder a las necesidades de ministerio, ¿no? Gracias a Dios, pues siempre he tenido gente a mi lado que de alguna manera nos ha apoyado y ha cubierto vacíos, ¿no? Pero sí que hay momentos en que uno está sirviendo al Señor en que dice, bueno, Señor, ¿cómo permites esto, no? Y no hay respuesta, la verdad. No hay más respuesta que vivimos en un mundo roto, donde también los que servimos a Dios a veces pasamos por valles de sombra y de muerte, ¿no? Y que la única forma en que podemos salir adelante es cuando mantenemos nuestra confianza en las promesas de Dios, ¿no? Y nos esforzamos por cuidar la intimidad con Jesús, con Dios, ¿no? Yo, ¿qué le diría a matrimonios? Que cuiden su intimidad con Jesús. ¿Qué le diría a solteros? Que cuiden su intimidad con Jesús. Que pase lo que pase, sea lo que sea que les esté pasando, Jesús llora con ellos, Jesús ríe con ellos. Y Jesús es, al final, el único ancla que van a tener para poder vivir una vida plena. Jesús dijo que he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y eso no significa abundancia a veces de todo, ¿no? Significa abundancia, un corazón satisfecho. En medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de días felices también, en medio de grandes desafíos, en medio de dudas, un corazón con la certeza de que vas de la mano de Jesús, ¿no? Y eso no es por el azar y la casualidad, es porque cultivas esa intimidad con Jesús. De modo que yo no creo que haya más secreto que ese. Para mí ese es el fundamento al final de muchas otras cosas. Si tú andas de la mano de Jesús, en obediencia a Jesús y en intimidad con Jesús, el día a día va a ser una aventura, pero también va a ser un camino en el que puedas sentir y experimentar que Dios te usa, que eres útil, ¿no? Así que, bueno, pues que cuiden esa intimidad. Gladiator. A ver, es que me encanta, como soy músico, me gustan mucho los músicos, pero vamos, el primer grupo que a mí me despertó a lo que son los duendes de la música fue Creedence Clearwater Revival, que hacían rock en los años 75 por ahí. ¿Vale? Todavía soy en sus canciones, ¿no? Bob Dylan me gusta mucho, y de cantantes cristianos, pues evidentemente Marcos Vidal me ha hecho llorar muchas veces. Últimamente me gusta mucho Lauren Dago, una cantante buenísima. Yo qué sé, es que me gustan muchos. Bueno, pero he mencionado dos y dos. Dos y dos. Sí. ¿La pesca es deporte? Sí. Siempre sueño con irme a pescar, nunca voy, pero siempre sueño que he ido a pescar algunas veces, ¿no? Pero digamos que como deporte yo lo que suelo hacer mucho es andar, ¿no? Pero no es deporte, aunque... Y luego me gusta ver fútbol, pero tampoco soy muy de decir, si un día no veo un partido no pasa nada. Pues me gusta tocar la guitarra. Cuando estoy así relajado, me toca tocar el piano también, pero no cara al público, sino simplemente por pasar el tiempo. No he vuelto a leer novela, pero se llamaba Amor en las Cumbres. Todavía está por ahí. Y es que era una novela que me enganchó, pero creo que fue la única novela que he leído en mi vida. Después todo lo que he leído ha sido trilogía, ¿no? Vaya. Pero creo que fue ese libro. Hay otro libro que me marcó mucho, cuando yo tenía 18 años, que se llamaba, y se llama todavía, Cristianos ricos en un mundo hambriento. Y me hizo ser muy consciente de lo que es la misión integral de la Iglesia. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Creo que es ser fiel. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te da más. Y no solamente te da Dios más, yo creo que la vida te da más. Entonces el éxito está en ser fiel en lo poco. Pues me dirijo a todos aquellos que seguís y amáis Radio Televisión Vida. La verdad es que creo que
es un privilegio ver cómo a lo largo de los años este ministerio ha estado llevando el mensaje del amor de Dios a España y el corazón que tienen por continuar siendo excelentes y hacer un trabajo eficiente en el buen uso de los medios de comunicación. Espero que podáis disfrutar de toda la producción que ellos están haciendo y también os animo a que sigáis siendo fieles, apoyando su labor, dado que, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, para que también España pueda seguir escuchando, que Dios les ama y viéndolo en las ondas, escuchándolo y viéndolo en la televisión.